Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy en este día tan especial para la Iglesia Cristiana, dirigiéndome a ustedes para poder compartirles de la palabra del Señor. Un día especial en que la cristiandad recuerda lo que se denomina Viernes Santo, el hecho maravilloso de la crucifixión de Jesucristo, del Señor Jesucristo en Jerusalén hace ya casi 2000 años. Es un día, por cierto, de recogimiento, de meditación, de devoción y de testimonio. En medio de esta pandemia que ha atacado nuestro mundo actual, toda nuestra sociedad a todo nivel, desde los países más potentes, más desarrollados del mundo, hasta los más pobres y más indefensos. Y vemos cómo el mundo tiene que recogerse obligatoriamente, y abstenerse y abstraerse de muchas cosas que normalmente hacía en este tiempo en el cual muchos salían de vacaciones, salían a pasear y aprovechaban para hacer múltiples actividades, menos, muy lejos de esa retracción, ese recogimiento, esa limitación de actividades que había. Yo me recuerdo que en nuestra infancia, incluso este día, las radios no transmitían música común y corriente ni popular. La televisión de la época, no existía cable, por supuesto, transmitía solo programas envasados de temáticas éticas, morales, religiosas, historias en torno a la vida de Jesucristo, o de la cruz, o de la historia de Semana Santa. Ni siquiera propaganda había. Ahora, en un confinamiento obligatorio de muchas personas en el mundo, nos sorprende este tiempo sin poder siquiera nosotros los cristianos congregarnos y juntarnos en las iglesias por seguridad, por prudencia y también por un mandato de la autoridad sanitaria. Y nosotros, obedientes a la ley, obedientes al mandato bíblico que nos dice que debemos respetar a nuestras autoridades, nos mantenemos en este mismo confinamiento, en esta misma reclusión familiar, en el hogar, y por tanto la iglesia se reúne en forma virtual para recordar este día. Queremos compartirles unos minutos sobre lo que es la cruz. Aquel ignominioso castigo infligido por los romanos para los peores criminales, aquellos que eran parias de la sociedad prácticamente, o que habían cometido cruel traición contra el Estado, o crímenes deleznables. Y si en ese castigo infligido a nuestro Señor fue el medio por el cual el Salvador entregó su vida para llevar nuestro pecado, sufre nuestro dolor, lleva nuestros pecados asumiendo sobre sí mismo el castigo que la perfecta justicia de Dios demanda de todo pecador. Este es un hecho de la historia. No es necesario que nosotros hoy día, en el círculo que pertenece a nuestra iglesia, ni en aquellos que pudieran estar, que no son de la iglesia, que pudieran estar participando de este chat o de este mensaje, argumentar a favor de ello. La negación de esto prácticamente es casi imposible.
Tanto su muerte, que ocurrió en un día determinado, en algún lugar determinado en la historia del hombre, eh, así como su nacimiento, su muerte, es algo histórico. Y las voces que se levantan para pretender negarlo lo hacen con historias de confabulaciones o de fábulas que no tienen ningún respaldo fidedigno. Él murió. Ese es el hecho. Él murió por usted, por mí, por nosotros, por los pecadores. Ese es un hecho. Podemos preguntarnos por qué murió, o nos preguntamos también por quién murió, o incluso podemos preguntarnos para qué murió. Quiero llevarlos a meditar hoy ustedes. Espero hayan podido compartir en este día diversas lecturas, o si no, los invito a hacerlo desde ya, de todo el relato que encuentran en los evangelios, de los hechos de la última semana del Señor, y particularmente de este día, cuando Él es sometido a ese injusto juicio y llevado ante el gobernador y presentado por sus enemigos para terminar con Él, y finalmente es condenado. Pero quiero invitarles a escuchar la palabra del Señor y acompañarme en la lectura en el libro de Efesios, de la epístola del apóstol Pablo a Efesios en el capítulo 2. Y voy a dar lectura, hay unos textos que encontramos del versículo 11 en adelante. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados desde la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Recordemos un poco los hechos de ese día brevemente. Jesús es acusado por los fariseos, traicionado por uno de los suyos, y es presentado ante la autoridad romana, Pilatos, quien tiene el poder para liberar o condenar a un convicto. Y éste decide, no decidiéndose, se lava las manos y lo entrega a los judíos. El lavarse las manos es un acto de tratar de echar de sí la culpa y decir: yo estoy limpio de este hombre y de la sangre de él. Y luego de ser azotado, escupido, abofeteado, coronado de espinas, burlado y escarnecido por la multitud que le acusaba, por los principales sacerdotes y por los soldados romanos, es llevado cargando su cruz hasta el monte de la Calavera, o el monte Calvario, o Gólgota, en las afueras de Jerusalén, para ser clavado en la cruz. Y recordemos esto: clavado, no atado, en la cruz. Allí pasa 6 horas de agonía extrema. El tormento físico, el tormento espiritual, está expresado en su máxima expresión en Cristo, en la cruz. Siempre recordamos sus palabras en la cruz este día. Recordamos sus palabras, aquella palabra de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. La de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de amor y responsabilidad social: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La palabra de desesperación, de tormento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
esa palabra de desamparo en lo espiritual, la palabra de tormento físico máximo, tengo sed, que expresa su máximo sufrimiento en la cruz allí como hombre. La palabra de triunfo, consumado es una expresión triunfadora, ya la obra se ha acabado, y esa palabra final de una confiada entrega al Padre, que es la palabra de la victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algunos hay que recorren un Vía Crucis este día con estaciones que supuestamente el Señor recorrió desde la casa del gobernador al Gólgota. Otros se cuelgan de una cruz para someterse a una ofrenda de sacrificio a Jesús. En fin, hay muchas formas de recordar la cruz, muchas formas o maneras que los hombres intentan y mantienen este recuerdo de la cruz. Porque la cruz, podríamos decir que nos deja a muchos indiferentes. ¿Cuál es este atractivo de la cruz? ¿Es simple morbosidad? ¿Es masoquismo? Podríamos decir, o debemos decir que no, que es solo devoción, gratitud y fe. ¿Qué provoca en usted la cruz? No aquella que tenga colgada aquí en el pecho, o puesta en la solapa de la chaqueta, o colgada en la pared, o aún aquella que nosotros colgamos en nuestro templo. La cruz de Cristo, aquella del sufrimiento. ¿Qué provoca en usted? Imagínese la escena. Esa escena trágica, esa escena terrible. Un hombre bueno, un hombre perfecto, pacífico, un hombre dulce y manso, que como cordero llevaba al matadero, clavado en la cruz, siendo inocente de lo que se le acusa. Hombres alrededor de distintas clases se burlan, le escarnecen, lo ofenden, le desafían. Los efectos físicos de la crucifixión han sido estudiados por la ciencia. Un efecto doloroso, angustiante, una agonía lenta, donde el castigo de la muerte, el castigo expresado en sufrir la muerte por la condena dada por el crimen o los crímenes que se cometido, suman el dolor de ser de una tortura terrible. Y ahí está Jesús. ¿Usted dónde se sitúa? ¿Qué representa para usted la cruz de Cristo? ¿Qué piensa hoy de esa cruz? El apóstol Pablo lo clamaba así, que era su único motivo de gloria. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. El texto que leímos nos habla del estado del hombre sin Cristo. Nos dice concretamente el apóstol justamente en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese las cosas que dice Pablo, el estado terrible del hombre. Estaba sin Cristo, ajeno a la ciudadanía celestial y ajeno al pacto de la gracia de Dios, ajeno al pacto con Dios. Dios hizo un pacto de gracia con el hombre e hizo una promesa de salvación y vida si había obediencia, y también promete bendición y compañía con él. Y esto solo en Cristo puede cumplirse. Las promesas de Dios se cumplen estando en Cristo. Y en tanto se esté sin Cristo, no tienen validez para ningún individuo. El hombre sin Cristo es además alguien sin esperanza, dice Pablo. Los creyentes tienen la esperanza gloriosa de la vida futura que el Señor ha prometido a los suyos. Fue a preparar morada, una morada para los suyos, y vendrá por nosotros para llevarnos a esa morada celestial. No termina todo en la muerte. Recuerde que la cruz no fue el fin.
Gracias a Dios por ello. Hubo una resurrección. Y Pablo dice también que el hombre sin Cristo no tiene relación con el Dios verdadero. El hombre se hace dioses de madera, de yeso, dioses imaginarios, incluso adora personas, adora el trabajo, adora posesiones materiales, pero está sin Dios, sin aquel que es todo amor, bondad, misericordia, el mismo creador y sustentador de todo. Pero Pablo nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo por la cruz hizo. Hizo a los lejanos cercanos por la sangre de Cristo. Los lejanos son hechos cercanos. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, la promesa, sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Después, además, no solo eso, sino que dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Es decir, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia y aboliendo las enemistades. En el versículo 14 y 15. De tal manera es para nosotros y es para su pueblo significativo este hecho, que por la cruz se hace la paz entre los pueblos, es decir, la circuncisión que es Israel y la incircuncisión que son los gentiles, cumpliendo la palabra y la promesa del ángel allí en Belén, nuevas que serán para todo el pueblo. Pablo dice que el autor de los Hebreos dice que gustó la muerte por todos. Y además la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nos hablan estas palabras de esta salvación al alcance de todos. No solo de un pueblo privilegiado, y Cristo hizo eso. Permitió que otros que estaban lejos fueran cercanos y que hicieran la paz entre otros pueblos que estaban alienados y alejados de Dios, con Dios. Y como consecuencia reconcilia al hombre con Dios, dice Pablo, haciendo la paz, reconciliando al hombre por medio de la cruz. En Corintios, Pablo dice, Corintios 5, 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El hombre pecó, cayó de su estado en que fue creado y con él cayó toda la humanidad. El pecado es enemistad con Dios y Dios que no puede ver el pecado, entonces por supuesto debe castigarlo. Y el hombre en pecado pues está alienado, está alejado de Dios. Dios toma la iniciativa, Dios busca al hombre, Dios pone el medio para la salvación. Él nos dice, Pablo nos dice que Él está en Cristo reconciliando al hombre. Dios está en Cristo, su Hijo, Dios hecho hombre, Dios encarnado, hecho siervo, para alcanzar nuestra redención, su redención, mi redención. Y también Pablo nos dice que Cristo nos da acceso al Padre por el Espíritu Santo, lo dice en el versículo 18, de la cita que estamos usando para compartir hoy. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice la palabra allí en Corintios. Y aquí en el texto que leímos nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Cristo nos da acceso directo al Padre. Cuando creemos en Cristo tenemos conocimiento y acceso al Padre. Tomás, el discípulo, pidió saber el camino y Jesús le dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe, otro de los discípulos, pidió ver al Padre y él le dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que en mí cree
El que a mí me ha visto al Padre. Entonces, todo aquel, los unos y los otros, no por raza, no por familia, no por educación, no por posición social, solo por la fe en Cristo. Todo aquel que en Él cree tiene acceso al Padre. Luego respondamos las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Por qué pues murió Cristo? Porque no había otra manera de reconciliar al hombre con Dios y de satisfacer la perfecta justicia de Dios. ¿Y para qué murió Cristo? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida, una vida abundante desde aquí y desde ahora y por la eternidad, y murió para alcanzarnos plena salvación. ¿Por qué y por quién murió Cristo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Por usted? ¿Por mí? ¿Por todos? Es necesario entender esto. Cristo murió por ti y por mí, en vez de ti, en vez de mí, en su lugar, en mi lugar. Él está representándonos en la cruz. Eso quiere decir que eso es lo que decimos, eso es lo que quiere decir cuando decimos que murió por mí. La pregunta debemos hacerla ahora. ¿Murió por usted? ¿Murió por ti? ¿Se siente usted representado allí por Cristo en la cruz? La cruz invita a pensar en aquel que se entregó voluntariamente por amor a nosotros. La cruz invita y lo invita a usted a mirar al crucificado con los ojos del alma. Sabemos que ya no está allí. Por tanto, miramos con los ojos del alma al crucificado en la cruz. La cruz, otrora símbolo de ignominia, hoy es signo de victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre el infierno. La cruz nos habla de sufrimiento por amor. Como lo dijo aquel poeta o aquella poetisa de antaño, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Y a usted qué le mueve? ¿Está en Cristo para ser nueva criatura? ¿Ha venido a la cruz de Cristo para reconciliarse con Dios? ¿El sacrificio de Cristo, su sangre vertida en la cruz, le ha limpiado del pecado? Pues si es así, gloria a Dios. Alabe al Señor en este día. Pero si es un simple espectador de la cruz que mira de lejos, o está sintiendo el llamado de la cruz a venir a Cristo, la cruz es una invitación de Dios al hombre para que decida qué hacer con su vida. ¿Usted qué decidirá? Le invito a mirar la cruz, a venir a la cruz, a confiar en el Cristo que muere en la cruz para perdón de sus pecados y salvación. El Cristo que murió para que usted y para que yo y para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Que el Señor bendiga y que este día de reflexión, de meditación y de recuerdo sea un motivo para acercarse a la cruz si antes no lo ha hecho, o para adorar al Señor que estuvo en la cruz pero que ya no está allí y que es por esa cruz su Salvador, mi Salvador, y que nos da la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya
llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, y que la obra de tu Santo Espíritu nos toque, Señor, en lo profundo de nuestro ser, recordando en este día aquello que tú hiciste por amor. La cruz del Señor, oh Señor, nos invita a reconocer nuestra condición, de dónde nos sacó, hasta dónde Él llegó por amor, para llevarnos al Padre. Gracias por esta bendición de la cruz, gracias por ese sacrificio de la cruz y gracias por tu amor, por Jesucristo el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperamos el domingo tener la oportunidad de compartir un breve mensaje de resurrección también. Gracias.